Presidente. Asambleísta María Ángel Muñoz. Gracias, compañero presidente. Por favor, una presentación que tengo lista. Bueno, antes de iniciar, yo quiero referirme a algunos comentarios que se han dado el día de hoy. He escuchado a algunos asambleístas indígenas que manifiestan que solo ellos y exclusivamente ellos defienden los intereses de los campesinos y de las comunidades indígenas. Eso no es verdad. Aquí estamos asambleístas que representamos al país y sin la necesidad de que hayamos nacido en una comunidad indígena o campesina, pero que conocemos de cerca sus necesidades y también sus derechos, los defendemos. Eso hay que dejarlo muy en claro. Los indígenas también son defendidos por muchos ecuatorianos que somos mestizos la mayoría, pero no son exclusivamente los asambleístas indígenas quienes defienden y representan los derechos de los pueblos y comunidades. En este pleno se ha hablado sobre la situación del agua embotellada y se han planteado sobre todo propuestas vinculadas a que todas las embotelladoras tienen que pasar a manos del Estado o de las comunidades. Yo quiero llamarles la atención a aquellos compañeros porque se necesita aquí sensatez. Sensatez porque al hablar de ese tipo de propuestas, creo yo que primero debía mediar una investigación, al menos sobre la situación actual de las embotelladoras, así como también cuántas embotelladoras existen, cuánto tienen como ingresos por la venta del agua envasada o embotellada. Cierto es que la gestión del agua debe ser pública o comunitaria, y eso lo defendemos y lo sostenemos. No puede ser privatizada. Pero ¿cómo entender que una embotelladora está realizando una gestión? No está realizando una gestión. La gestión del agua es distinta, es diferente. Ante la problemática actual sobre el agua, considero que no se resuelve únicamente con disponer el uso de envases biodegradables. La problemática más bien se basa en la inequidad, en la exclusión, en el abuso del poder, en esa ausencia de Estado, que defienda nuestros derechos como ciudadanos, y además en la ausencia de una legislación que regule el agua para consumo humano, porque es necesario reconocer que el agua, sea potable o sea embotellada, es finalmente agua para consumo humano. Dentro de un proceso de investigación se llegó a determinar que en el país no se dispone de un registro de datos ni se conoce el número real de envasadoras de agua que existen en el país, así como la fuente hídrica o la red pública de donde se toma el agua envasada. No existe información sobre el volumen de agua captada y envasada que circula. No existe una instancia pública que establezca un límite, al menos un límite al volumen de agua envasada para exportar o importar. Por otro lado, se evidencia una deficiente legislación que impide a las instituciones públicas establecer mecanismos para la regulación y control. Así, por ejemplo, el Instituto Izquieta Pérez, para el otorgamiento del registro sanitario, no requiere que el envasador presente la concesión, actualmente considerada así, ¿no es cierto?, o permiso. El SRI no conoce si las embotelladoras que están en sus registros tienen una autorización del aprovechamiento. Igualmente, para exportar el agua embotellada no se requiere presentar a la CAE ninguna certificación de la Autoridad Única del Agua. Otros datos que evidencian una problemática feroz, un caos terrible de lo que tiene que ver con el agua embotellada y envasada, la obtuvimos en el SRI, que registra actualmente 328 envasadoras de agua, mientras que la CENAGUA indica que solamente existen 34 concesiones para embotellar el agua. Por otro lado, el Instituto Izquieta Pérez ha otorgado el registro sanitario a más de 400 envasadoras.
de lo cual se deduce que existen envasadoras de agua que toman el recurso de las fuentes naturales, de vertientes o de redes públicas, finalmente, sin la respectiva concesión o autorización, y menos aún con el pago debido de una tarifa especial. En la actualidad, como dije anteriormente, no existe legislación que controle, regule ni registre el aprovechamiento del agua para envasar, su proceso productivo, así como a las personas y empresas dedicadas a esta actividad. Por eso mi propuesta va vinculada a que aquella agencia de control y regulación que pertenece a la Autoridad Única del Agua lleve el registro de embotelladoras y envasadoras, además conozca y registre el volumen del agua que se aprovecha para envasar, y que la Autoridad Única establezca la implementación a través de esta información de políticas públicas de uso, aprovechamiento y conservación del recurso hídrico. Por otro lado, propongo también que el aprovechamiento del agua proveniente de fuentes naturales subterráneas y o redes públicas se establezca como requisito que previamente se dé una autorización del agua de la Autoridad Única del Agua, tal cual lo establece el artículo 94 del proyecto de ley. Además de esto, la entidad administradora del sistema de agua de la red pública deberá emitir su no objeción en base de un análisis técnico que garantice la disponibilidad del recurso, el uso sostenible y manejo sostenible y sustentable. Propongo también que la autorización otorgada por la Autoridad Única deberá ser el requisito habilitante a ser exigido en las diferentes instancias para la obtención del registro sanitario, registro tributario, permisos municipales, como otros. El aprovechamiento indebido e ilegal del agua envasada quebranta el derecho de los ciudadanos. Todos necesitamos un producto seguro para la salud, con observancia de las normas de calidad e inocuidad al menos, y de la información precisa sobre la procedencia del líquido vital. Además, quiero hacer algunas observaciones a las disposiciones transitorias. Respecto a la primera transitoria, que trata sobre el régimen de desarrollo de la disposición transitoria 27ª de la Constitución. Al respecto, en la Constituyente hay que recordarnos que las organizaciones de campesinos, sectores ciudadanos, demostraron que en el país existe un acaparamiento, una acumulación del agua en pocas manos. Después de haber transcurrido casi 2 años del mandato constitucional, no se ha iniciado un proceso de redistribución del agua, eso hay que admitirlo. Las disposiciones constitucionales expresas no han sido acatadas. Ante estos antecedentes, y cuando se habla de redistribución del agua, se debe tomar en consideración a las concesiones formales dadas por el Estado, pero también a las que existen al margen de la ley. Por eso propongo que se conforme una comisión interinstitucional con la participación de campesinos, usuarios del agua y representantes del gobierno central y provincial que definan los procedimientos, planes de acción y den seguimiento al proceso de redistribución del agua que ejecuta la Autoridad Única del Agua, previo el inventario hídrico nacional que todavía está pendiente. Sobre la tercera transitoria, canje de las concesiones de derechos por autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua. Un canje de concesiones podría tener sentido cuando se tenga una idea de cuál es la situación actual del recurso hídrico, cuando se tenga idea de un inventario hídrico. Sin embargo, como lo dije anteriormente, hasta el momento no existe eso. Por eso es urgente contar con ese inventario. Caso contrario, no cambiaría en nada la situación y lo que se estaría legitimando es el despojo del agua, la concentración en pocas manos y la sobreconcesión en algunos casos. Sobre la cuarta transitoria, usos y aprovechamientos informales. Un uso y aprovechamiento informal es aquel que se hace fuera de la ley. En pocas palabras, es cuando el agua es robada.
se plantea que el proceso de regulación se dé una vez que se cuente con el inventario de recursos hídricos. El objetivo de toda ley, y exclusivamente de esta ley, es combatir con aquello que es ilegal y sancionarlo además, no legitimarlo. Por ello creo que se debe revisar la constitucionalidad de este artículo. Señor presidente, compañeros, gracias.